Hola queridos amigos, estamos en un nuevo capítulo de Diálogos, este programa que conversa y dialoga con creadores chilenos de marcas y logotipos, grandes diseñadores. Hoy día tenemos la presencia de Daniel Gleiser. Daniel, hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, un gusto. Daniel, le vamos a contar quién es este señor que está acá, una historia bastante interesante, porque desde pequeño tenía la fascinación por el dibujo, ¿ya? Desde los 10 o 11 años más o menos, se dedicaba a dibujar tarjetas con sus compañeros de curso, con un compañero, y se dedicaba a venderlas en las librerías del barrio. De aquí viene la primera idea que creo que partimos muchos diseñadores, digamos, que nos gustaba el dibujo, y que éramos los chicos del curso que dibujábamos, era mi caso, supongo que el caso de Juan Carlos también. En el año 1965 entra a estudiar en la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile. Y en paralelo se mete a clase, en paralelo que tenía las clases, hacía tarjetas, hacía afiches y algún material gráfico menor para olimpiadas universitarias. En tercer año asistía en las tardes, después de clase, a clases de afiches con un gran maestro que lo volvemos a mencionar acá, que lo han mencionado varios en nuestra entrevista, que fue profesor mío también, el maestro Waldo González. Waldo, tengo entendido que hizo clase en el INCASEA. Y en cuarto año trabajó para... Aparte de y en arte aplicadas, ¿Perdón? y en arte aplicadas. En arte aplicada, la Escuela de Arte Aplicada. Sí, lo de Incasea eran clases que hacía él por su cuenta, Ah, sin pagarle un peso de bien. afiche y después nos llevaba a la escuela cantera a dibujar una escalavera y unas cuestiones que tenía La para cantidad dibujar de anatomía. que hemos sido educados por Pero eran Waldo, clases a honorem que hacía él. Llegaba a su casa de corazón. ¿Ah? de corazón, sí. Oye, en cuarto año trabajaste después paralelamente en la agencia Chalón como ayudante Sí, de director de arte y con el dibujante Enrique Bustamante, que es el creador de Tevito, a propósito de la mascota oficial de TVN. Los que no han visto Tevito, búsquenlo en YouTube. Un perrito el otro día se perdón, era del Angelito. Fue un error mío. está mal esta información entonces, querido amigo. Está mala, yo la mandé Tenemos mal. la competencia, era el Angelito, no era Tevito. ¿Ah? Tevito El tenía un Angelito. Víctor Jara, el Angelito era el Angelito del Canal 13. Sí. Bueno, igual es valioso el Angelito del Canal 13. Bueno, Igual, igual. egresó en el 68 y el año siguiente hizo la práctica en ZigZag, donde era director del conocido, donde era director en ZigZag Vittorio Di Girolamo. Y el mismo año trabajó en la primera oficina de diseño en Chile, y por eso te estamos entrevistando acá. Si no la conocen, apréndanse este nombre. La primera oficina de diseño, no de publicidad en Chile, fue Mesina Moreno, con quien años más tarde, el año 72, sería socio en la recién formada empresa y esta otra marca que los más jóvenes no la deben conocer, pero sus padres sí, y seguramente más de alguno de sus padres les regaló una tarjeta Village a su madre, ¿eh? Con un hermoso atardecer y una frase maravillosa. Y esto fue creación de nuestro amigo presente acá, y con el tiempo lo llevó a tener más de 20 locales propios de Village, 50 franquicias y presencia en casi todos los países del Centro y Sudamérica, con excepción de Brasil. Bueno, ¿qué más decir? Daniel fue alumno de nuestro querido Vicente Larrea, también entrevistado en estos diálogos, y Waldo González. Así que bienvenido, Daniel, y te dejo con Juan Carlos, amigo tuyo, que te va a hacer la primera pregunta. Muchas gracias. Bueno, a ver, bueno, tú fuiste, ¿no es cierto?, uno de los primeros egresados de diseño en Chile. La denominación diseño gráfico a nuestra profesión aún no existía. Tú algo me contaste, por eso quería que ahora también le contaras a la gente, digo, a los que nos están escuchando, cómo se nos denominaba. No sé si tu título dice diseñador gráfico. No, no dice. No dice, eso partió el 70, yo egresé antes. Ya. Dice artífice con mención en publicidad y periodismo gráfico. Artífice. Artífice. En la escuela habían dos planes, uno artífice y otro artesano. Los artesanos eran los que no tenían completado la educación Perfecto. de Oye, y sexto humanidad en esa época.
¿Cuál era la definición de artífice? Porque artífice puede ser muchas cosas. ¿Qué significaba ser artífice? Nosotros primer año especialmente pasábamos por todos los talleres que había en la escuela, partiendo por periodismo y publicidad gráfica, que no tenía mucho de periodismo. De publicidad sí nos enseñaban a hacer vitrinas, algún aviso de prensa. eh, Había especialidades de diseño de interiores, esmalte en metales, cerámica, pequeña plástica, eh, fundición, en general temas relacionados con arte, en que Ebanistería, muebles. en que había que mojarse las manos. Ahí estaba el artífice, ¿lo viste? Y los artistas, los profesores eran todos artistas: Matías Vial, Juan Ellenau, Julio Palazuelo. Era un grupo, un afichista que había Cáceres, José Carachi, padre del Premio Nacional de Arte. Mira. Eran Mira, súper buenos profesores. y artistas de peso, además los nombres que me estáis contando acá, Llenado, De- son, sí, son, son gente de peso, o sea, gente que hizo la historia del arte acá en Chile. artistas, sí, de peso, de peso. No, era una Oye, súper buena formación en la escuela. sí, pues, ¿y cómo derivaste después al tema del diseño puro? Eh, Se fue dando solo en realidad. Yo elegí la carrera de publicidad y periodismo, en que era temas relacionados con diseño, diseño gráfico, si bien no se llamaba diseño gráfico. 2 años después empezaron algunos, la generación de esa época empezó con el tema de diseño, se contactaron con Guy von Siepe y con otros Exactamente. diseñadores internacionales, y de ahí fueron saliendo las semillas que formaron diseño. Pero yo desde segundo, tercer año ya empecé a hacer algunos trabajitos para las imprentas, originales para los clichés. Entonces, de alguna manera me fui metiendo en el tema, que era el que más me gustaba de todas las otras carreras. Si bien había seguido los talleres, eh, pasé por todos los talleres que había. Oye, una pregunta antes de que nos entremos en el tema del diseño que me acaba de surgir acá, que tiene que ver con Village. Voy a abrir para otro lado. ¿Ya? Eh, las frases de Village, ¿ustedes cómo era el equipo de Village? De alguna forma, ¿había un director de arte, había un redactor? Sí, ¿Cómo era? a ver, habían 4 socios: Ajá, Francisco Moreno, José Mesina, Marcos Gleiser, mi hermano, y yo. Director de arte, entre comillas, pero era el que estaba más encima, era Francisco Moreno, con Juan Lazo, que era socio en Mesina y Moreno, no en Village. Y Juan Lazo fue el que creó el primer logo de Village. Y después teníamos un equipo de diseñadores, 4 o 5 personas, teníamos redactores, eh, para ir haciendo los textos claro, que usábamos. claro. Más adelante empezamos a tomar licencias de afuera, pero el tema de la redacción seguimos haciéndolo localmente, y seleccionamos tarjetas que muchas veces había que transformarlas y adaptarlas al mercado chileno. Oye, hay tarjetas todavía, ¿no? ¿Tú has visto? Nada que ver la pregunta, a lo mejor, pero me llama Sí, la atención porque fue estamos todo. con la marca Happy Days. Ah, pues mira, qué interesante. Sí, seguimos con el... Hay público para tarjetas. Sí, pues, sí, completamente. Mira, qué bonito. Oye, una de las preguntas acá más importantes quizás, tú tuviste la experiencia de crear una de las primeras oficinas de diseño, Mesina y Moreno, que son con los socios que me estabas contando Yo recién. entré cuando estaba formado, Estaba formada ya, perfecto. y yo quizás entré al final de Messina y Moreno, Bueno, si bien tuve alguna experiencia, eh, trabajé 3, 4 meses y después estuve yendo muchas veces para que me ayudaran a solucionar problemas, vi cómo trabajaban ellos, cómo hacían las maquetas. Me acuerdo cuéntanos un poco haber acordado, cómo era ese proceso en aquella época. recuerdo de haber acompañado a José Mesino a la imprenta Badal a dar un visto bueno para unos cheques que habían diseñado para el BCI y el banco, el Vice también.
y mandaron a hacer a Badal que le imprimieran los cheques bajo muchas medidas de seguridad. Y eso le presentaron al cliente, los cheques ya impresos, y quedaron deslumbrados. Hacer un cheque a mano, un boceto con la perfección que lo hacían ellos, era casi imposible. Entonces armaron un original y lo imprimieron y llegaron allá con los talonarios de cheque. Y en general, el bicho también se trabajaban los bocetos para los clientes con un nivel de terminaciones que requería mucho oficio. ¿De qué año estamos hablando más o menos en esa Estamos época? hablando 71, 72. Fíjate que a mí eso me impresiona porque hoy día que tenemos toda esta facilidad digital, digamos, y que hacemos una marca, un logotipo en Illustrator. Tengo un amigo por ahí que le mando saludos que trabaja en Corel. Es el único chileno que trabaja en Corel. Y hay un tema de oficio también que tiene que ver con lo digital, ¿eh? Pero me imagino lo difícil que tiene que haber sido en la época de ustedes, en la época de Juan Carlos también, haber trabajado una marca hecha con un rápido graph. Yo alcancé a trabajar con rápido graph, alcancé a trabajar con camisas, con toda esta cosa. Sí, Ahora, el oficio que tienen que haber tenido tiene que era haber sido tremendo. Yo veo trabajos que maravilloso. tengo de esa época y no entiendo cómo los podía hacer. Yo veo cosas hoy día y no entiendo cómo las hicieron exactamente, me pasa eso. O sea, ¿Cómo no se tengo. puede? Y antes el radiográfico uno trabajaba con tiralíneas. Te Uf, equivocabas y había que hacer todo de nuevo. claro, 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 claro. O sea, ¿Cuánto tener un trabajo? radiográfico era aspiracional. Oye, ¿y cuánto error? De repente me imagino estás terminando un original y te equivocabas y había que hacerlo de nuevo. O sea, es como. Bueno, tenía unos trucos. Estaba Ahí uno latente. tenía unos trucos. Y estaba el papel Scheller, uno alemán que había, que se podía raspar con gilet Uno y no se azul. notaba. Era uno azul, ¿no? ¿Perdón? Con cuadrícula. Era un papel azul con cuadrícula, el No, Cheller, no, ¿no? no, un papel, una cartulina, como el papel 9, pero era un papel alemán. Ya. No, Y que parece permite. que era para los planos de arquitectura. No, no, no era transparente, era una cartulina que ¿Cuál lo papel? importaba el señor. ¿Ah? ¿A cuál te refieres tú? ¿A qué papel? El Scheller, Ya. que lo importaba Schloss, Hans Schloss, me acuerdo. Que ir a comprarle, para que le vendiera de 10 pliegos había que rogarle, porque vendía red más de 100 pliegos. Y ese papel permitía con una gilet rasparlo cuando uno eran manchas chiquititas. O con un bisturí, me acuerdo. Yo creo que vi eso, con un Claro, bisturí. bueno, pero tener acceso a bisturí eran palabras mayores también. Eso estamos hablando en el 70, era difícil conseguirse. Oye, Y además, y ¿con qué lucas? además, usted en Medicina Moreno se hizo el logo de cinta, que el de AUCA, de El de Max Uber. Fernando Mayer, el de Max Cuéntame un Uber. poco algunos de esos procesos, cómo era en esa época? El de Max Uber, el de cinta, que lo encuentro muy bueno. La ¿Cómo era? revista Yo, yo llegué cuando ya estaba la revista OC andando y estaban esos logos. Ya. Participé en el del Tabel y recuerdo haberlo visto cuando lo hicieron. ¿Cómo fue el proceso, la relación con el cliente en esa época? ¿Cómo se hacía un logotipo en esa época? Eh, los gallos ya han entregado los clientes. Mira, qué bonita época. Sí, Hoy día no porque la- además la presentación de los originales ¿Ya? era muy bien hecho, entonces parecían impresos. Rara vez hacían repetir un original, o pedimos bocetos, digamos. Oye, no tenían impresora láser ustedes. ¿Cómo era, por No, ejemplo, no existía, ni cuando fotocopias, ni fax, nada de cómo lo eso. hacían con los textos, letra Z? No existía letra Z Letra tampoco. set, y existían, sí, ya había letra set y habían unos talleres en el centro que imprimían texto. Pero eran Tenían linotipia. linotipia, claro, y había que pegotearlo. Claro, yo alcancé a hacer originales pegoteados, pero eran impresos láser. Me imagino Ya más no, barato no que había, no linotipia. había láser. No había que picotearlo a mano. Y con el pegamento que se usaba en la época permitía moverlo, para que queden derecho, despegarlo, repegarlo Cemento y caucho. retocarlo. ¿Perdón? ¿Era cemento de caucho? Eso, el Clytex creo que se llamaba. Sí, algo así, nosotros le decíamos El cemento cemento caucho. de caucho, sí. Sí, lo Oye, compramos en la zapatería. Miren, claro, pero ponle tú todos esos logos, esa serie de logos, que me imagino que de alguna manera, como ellos hacían la revista AUCA, que era una revista de arquitectura, donde había mucha publicidad
Sí, de empresas que prestaban servicios a la arquitectura. exactamente. Entonces yo creo que muchos de esos logos vienen de ahí, pero se nota sí igual en esa serie de logos, te digo que nosotros los tenemos dentro de la colección que vamos a presentar, después que se van a incorporar, se van a ver en pantalla en la página. Hay esa influencia, yo creo, tal vez, yo pensaba del racionalismo suizo, de toda esta época, esta cosa de la geometría, de esa... En la ¿Sabes que construcción muchas de sus marcas, te digo, porque en todas tú ves eso. de lo que yo los conocí en esa época, después fuimos socios 25 años, pero estaban menos documentados que lo que hablábamos el otro día con las revistas como el Novum, el Geogauss Graphic, los Graphics anuales. Había muy poco material de eso en la oficina. Agarraron un estilo y lo copiaron el mismo estilo para 30, 40 logos. Había uno de Camelio que se saltaba, por ejemplo, Sí, sí lo tenemos. que era diferente, Claro, que tiene una letra helvética. no tenían una fuente inspirativa, digamos, como la generación que viene después de la de ustedes, que por lo menos llegaba a una revista, una Graphics, una Print, una Communication Sí, Art, de estilo. Y ahora la yo generación... estaba metido en la biblioteca de la escuela, que llegaba harto material, y después en la librería Albert estaba suscrito todos los años a todas esas revistas, que me Ah, costaba un esfuerzo comprarlas. claro. Tenía que ir a hablar con el dueño, dejarle plata a cuenta, y cuando llegaba la revista le pagaba la diferencia y me la entregaba. Claro, a mí me Y tocó debo una tener época que se compraban en dólares la Communication Arts en los años 90, tenías que ir al banco, sí, después en dólares. comprar un Claro, papel, en y esa llegaba... época el dólar no se compraba como hoy, que vas a una casa de Claro, cambio y compráis dólares. No, No, había que ir al Banco Central, había que llevar y pedir cuotas de dólares, sí. una proforma que te mandaban los gringos desde los de la revista. Sí, bueno, al principio las que yo compraba eran casi todas alemanas y las vendía en pesos el señor Albers. Él se preocupaba de hacer todos los trámites e importarlas. mira. Si no, para mí habría sido imposible irme a comprar revistas de $10 al Banco Central, no me habrían ni pescado. Pero a mí me tocó, yo lo hice alguna vez, el Novum, yo tengo una colección de Novum de unos 50, 100 números, debo tener 80 números. Oye, Ya, yo Communication, Juan tengo Carlos, 200 por si queréis ver más. mira, Juan Carlos, un gran coleccionista de revistas de diseño, me regaló parte de su colección y yo sé que tiene más y Qué bueno, ¿eh? eso no se puede perder. Hacer un llamado desde aquí a alguna biblioteca si quiere recibir, digamos, esto, porque no se puede perder ese tema. Sí, ese es un tema que le he dado vuelta yo, para que no se pierda. A ver qué Sí, hacer con ella. importante. De repente la Biblioteca Santiago o alguna de ese tipo. Oye, Sí, pasando a otro tema, y mira, estábamos conversando con Juan Carlos el tema de- del diseñador y los negocios de alguna forma. Eh, Juan Carlos planteaba que los diseñadores eran malos para hacer negocios. Yo planteo que no. ¿Ah? o éramos, tal vez estoy Eran, a lo hablando mejor, estaba de hablando otra de época. una forma personal, digamos. Pero tú comenzaste de pequeño a vender, hasta que lograste, cuando egresaste, creaste una empresa y con años se convirtió en la más importante del país, como Vilar. Nosotros, las generaciones posteriores, digamos, hemos aprendido a vender diseño a través de presentaciones, a través de hacer diseño del oficio. Hablábamos en conversaciones anteriores con Julián Naranjo, con Gonzalo Castillo. Pero en tu época tú empezaste, fuiste de los primeros a empezar a vender un poco de diseño, sobre todo en un mundo que tiene que ver con las tarjetas y todo. Cuéntanos un poco, desde tu punto de vista, dónde está la clave de vender de alguna forma, de vender diseño, vender creatividad. digamos, no había ni una clave en ese momento. José Mesina había diseñado unas tarjetas para un tío que vivía en Perú, que trajo unas muestras de Estados Unidos, se las pasó para que buscara diseñador en una época en que el dólar aquí con $100 era mucha plata. Y en Perú hacía dos tarjetas por $100 y aquí hacía 50. Mira, Entonces él empezó con las tarjetas, nunca supo comercializarlas
y en un momento en que no había trabajo de diseño, en el año 72, 71, todo lo que se fabricaba se vendía solo. ¿Para qué le metían diseño, envase? Entonces se perdió, la oficina estaba sin trabajo. Y yo andaba con una muestra de unas bolsas de regalo que había traído un hermano de Inglaterra y no sabía cómo imprimirla. Y fui a la oficina de Messini Moreno porque había visto cuando trabajé un lote de tarjetas tiradas debajo de una escalera. Entonces le pedí ayuda para ver cómo hacer esas bolsas y se me ocurrió vender las tarjetas. Y salí con mi hermano a venderlas recorriendo las galerías que había en Providencia entre Pedro Valdivia y Tobalaba, que era el comercio fuerte en esa zona. Después fuimos al centro, Estación Central, y después salimos a provincia y empezamos a desarrollar productos que eran hechos artesanalmente. Teníamos un tornero y nos hacían unas alcancías en madera, mandamos a hacer unas cajas de fósforo con forma de triángulo con gráfica aplicada, y adentro le metíamos, qué sé yo, 3, 4, el equivalente a 3, 4 cajas de fósforo. Eran regalos súper básicos, pero como no había nada, todo se vendía. Y vendíamos en la calle también para las Pascuas, nos parábamos en Providencia con Lion con un exhibidor de tarjetas a vender, hasta que llegaban los pacos y había que esconderse, como es ahora. Y lo de los locales fue una casualidad, como todas las casualidades, por algo pasan. Una ex polola del Pepe Mesina tenía un local que era un garage, al lado donde estaba la tienda Palta y el Copelia, un garage de 20 metros cuadrados. Y ella vendía bikini y algunas ropas de mujeres estampadas que estampaba ella. Y de repente nos llamó que estaba esperando guagua y que tenía que cerrar el local por 6 meses. Si nos interesaba a nosotros tomarlo, nos daba chip libre para cambiar el local con una condición, que no cambiemos el nombre. Y el local se llamaba Village, que está escrito con cáñamo, con unos cordeles, el Village. Bueno, cambiamos el local con 100 lucas y el logo lo hicimos con Plumavit, que lo diseñó Juan Lazo. Y así estuvimos un año y medio, hasta que ya pudimos hacer un logo en acrílico y abrimos un segundo local en el centro, en la Galería Santiago Centro. Y para llenar el local empezamos a comprar artesanías de diseñadores nacionales, artífices nacionales, que hacían collares, anillos, qué sé yo, para ir rellenando. Todo esto antes que empezaran las importaciones. Recién empezamos a importar el año 75, 76. Entre medio hicimos los afiches, que fue un gran negocio, más grande que las tarjetas en un momento. Eran tirajes de 20.000, 30.000 de los afiches exitosos, cuanto menos, si que no se llaman más. ¿Qué contenido tenían los afiches? Eso... Eran temas infantiles, eran paisajes, algunos con mensajes. Habían algunos desnudos que para el golpe llegaron unos milicos y nos hicieron recortarle algunos pedazos de esos afiches. No puedo creer. Justo había las partes más eróticas. Las partes públicas, digamos. No te puedo Claro. creer que quieren recortar los afiches con... Y Sí, supongo que tampoco eran imágenes eróticas, o sea, eran imágenes... porque se le veían los pelos a las minas, pues, qué terrible. cortar ese pedazo. Nosotros teníamos una oficina, la primera, en la calle Las Tarrias, detrás de la UNTA. Claro. Y un tío de José Mesina, que era el que nos arrendaba la oficina, tenía una oficina importada de tractores. Y seguramente vendía sin factura y empezó a hacer, hizo una fogata y quemó un montón de papeles. Y aparecieron los milicos por ahí por si estábamos quemando algo raro. Nos revisaron, sellaron mucho la oficia, los 3 días lo aprobaron con algunas observaciones como las que dije. Tapen la señorita, dice, ¿no? Pónganle Claro, censura, total. Mira, pero qué buena anécdota, además, cómo nace el nombre Village, sí, pues nadie lo craneó mucho. Estaba, de una casualidad. bueno, claro, y después la niña esta no quiso volver al local, entró a estudiar psicología, bueno, y ahí seguimos varios años con ese local, hasta que vendieron la casa y lo demolieron. Pero ahí ya teníamos como 10 locales.
cuando salimos de ahí. Además que el lugar era un lugar muy especial. O sea, estar al Sí, lado de Palta y del Copelia en aquellos años, te digo, Palta era la tienda donde los muchachos se vestían, era la Era ropa, palta, no ropa. era. era ropa de mujeres especialmente. Y ¿Mm? luego estaba uno que hacía camisas que se llamaba Mario Ramírez, por ahí cerca, que también atraía mucho público. Estaba Y Juvens, que había puesto una sucursal. claro, y Y el los sábados era Copelia, un... los sábados entre los años 72, 73, se producían ahí peleas, te digo, entre los cadetes militares Exactamente. y los alumnos de algunos colegios o de universidades. ¿Mm? Sí, Se agarraban ahí en y en el pasaban trolley y le sacaban los cables a los trolley. Mira, era otro Chile ese, ¿eh? otro. Estamos hablando Sí, de. otro. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Feliz Navidad ¿Y a sus familiares y amigos les va a desear lo mismo? Solo feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Si usted quiere enviar una tarjeta diferente y especial, hágalo con una tarjeta Village. Cuando quiera de verdad, dígaselo con Village. Oye, pasando a otro tema, aunque tú dejaste de diseñar en algún momento y diste trabajo a numerosos diseñadores como Luis Albornoz, entre comillas, gran Sí, diseñador, trabajó con nosotros. Luis Salinas, como observador externo, tomando palco en esto muy cercano y que no ha olvidado sus orígenes, ¿cuál es tu opinión de la actividad del diseño hoy día? De lo que ves tú desde ahora, desde tu historia, digamos. Bueno, que se creó un oficio nuevo, porque hoy día hay miles de escuelas, hay miles de diseñadores que han egresado de un montón de escuelas. Eh, tienen mucha habilidad en la parte técnica, pero a una gran parte le falta conocimiento de composición, eh, trabajan mal la diagramación, usan muchos elementos que ya están en internet y no le meten mucha cabeza. Hay cosas, logotipos que uno ve salvo las empresas importantes, pero hay diseñadores que trabajan logotipos por 50.000 pesos. No, eso lo encuentro terrible. Yo encuentro que ese es un problema de nuestra propia profesión, de las escuelas de diseño, de nuestro gremio. Y claro, yo agrégale a lo que estás contando tú, y que alguien lo mencionó también en alguna entrevista anterior, el tema de Pinterest y el tema de todo lo que uno baja hoy día de estas cosas de Istock o Getty Image, donde vienen los logotipos hechos. Hechos, mucho. Hay Y uno muchas empresas que se dedican, se encuentra lleno de eso, ¿no? pero malos. Y además no lo saben aplicar después. Mala composición, mal trabajo del color, porque no tienen esa formación. Además que por eso De es hecho, importante, no es bajar un logotipo, digamos, de una plataforma, sino que por eso es importante entender al usuario, entender al cliente, trabajar centrado en el cliente, entender la necesidad y hacer un traje a la medida de esa necesidad. ¿Ah? Es todo un tema, fíjate. sí, de hecho yo tuve una experiencia, unos sobrinos instalaron una fábrica de comida congelada, ICOOK se llama. Y cuando hicieron el logotipo con una de estas empresas, una empresa argentina, creo, y él estaba muy orgulloso porque esta empresa trabajaba con diseñadores en Estados Unidos, en Argentina, según el cliente, mandaban a hacer el diseño. Me mostraron un boceto y yo le hice algunas observaciones que no tenían nada que ver con el producto de ellos. Oye, si no es lo que te estoy preguntando, ¿te gusta o no te gusta? Y el resto les dio lo mismo. Y las aplicaciones son mal aplicadas. No existe mucho. Son cosas de hacerlas rápido y baratas. Hay muchos diseñadores así, No, mucho. salvo los egresados todavía de la Católica,
bueno, de la Chile no es mucho. Eh, el Uniaca y un poco mejor. Y Hoy el día, resto de la escuela, hoy día hay varias escuelas más, y yo diría bueno, desde mi punto de vista ha mejorado bastante. Yo creo que en los últimos 10 años esto se ha pegado un salto más grande, ¿eh? puede ser. Sí, yo creo que hay bastante mejoría. Hoy día lo hablábamos con otro amigo, colega diseñador, digamos. Y hay otras universidades que incluso están metiendo en temas mucho más profundos, ¿ah? Tienen que ver con el diseño de servicios, con todo el tema de los procesos referentes al diseño. Una mirada quizás más cercana a escuelas norteamericanas. Eh, y encuentro que ha mejorado bastante. Ahora nos falta mucho, si hay de todo, en la viña del Señor, como dice alguien por ahí. Sí, yo trabajo con una diseñadora freelance y Ajá. son secas. Yo no han agarrado un lápiz nunca, ni para bocetear. Bueno, cada uno tiene su proceso. Fíjate que aquí, la otra vez conversaba también con un amigo. eh, yo nací como diseñador, digamos, yo estudié en los años fines de los años 80 y aprendí en los años 90. Y todavía ocupo mucho el lápiz. Yo antes de meterme a hacer una marca, agarro un papel, una hoja, se ríen conmigo, gracias, en la oficina está lleno de papeles tirados por todas partes, que no tengo que lo quiera. Y hay dibujos y hay un montón de cosas, y después de alguno de esos paso recién al computador. En cambio, yo he visto generaciones nuevas que parten en el computador. Y para mí creo que lo importante es que al tener la interfaz mano-cerebro puedes hacerlo mucho más rápido y después te metes al tema del computador para ir desarrollando y ir opinando. Pero claro, todos tienen procesos distintos. No sé, puede que a otro le resulte directamente del computador. Bueno, el bicho Larrea trabaja con papel y lápiz. Claro, claro, Tiene un asistente que le claro. pasa las cosas al computador, pero él raya todo. No, Sí, yo y hay diría no solamente el que- bicho. Yo me acuerdo que nosotros conversamos hace poco también con Mario Fonseca, y me acuerdo que Mario, él hacía todos sus monitos en papel y se lo entregaba a los dibujantes o a los diseñadores más nuevos que había, que le preparaban los originales. ¿Mm? Claro, y le va dando las pautas para que lo hagan Y según era sus también requerimientos. usan el computador como para hacer los originales finales. ¿Mm? Sí, bueno, pero la tecnología está cambiando todo. Y hay Oye, muchas cosas que son muy buenas. y una pregunta respecto, volviendo al tema de las tarjetas, ¿ah? De lo que es Village. ¿Qué te pasó cuando llegó el mundo digital? Porque ahí tiene que haber un sisma y una adaptación, ¿o no? Para que el negocio siguiera sobreviviendo. Nosotros en esa época teníamos la franquicia de Hallmark y American Greeting, pero especialmente Hallmark. Ellos diseñaron unas máquinas para imprimir tarjetas, estaban preimpresas y para completarlas, pero no funcionó. Fue una experiencia que duró un par de años y terminó. Hay competencia de tarjetas que se compran en algunas empresas, pero no tienen la fuerza de recibir la tarjeta en papel, Mm. escrita a mano, con algún sentimiento o con el puro nombre. No resultó, puede que la retomen de nuevo y la revivan, pero a nosotros no nos afectó para nada. Mira, la emoción de escribir, la emoción de algo personalizado, humano a que te está llegando. O No, recibirla. O sea, la claro, emoción que significa que hoy día no existe. Yo lo he hecho alguna experiencia de mandarla por correo, mira, que eso no existe. Y yo he mandado en algunas ocasiones y que a la gente, pero Pero es que eso claro, que estás le llegó diciendo, una carta. claro. eso que estás diciendo tú, fíjate, y José Luis, no sé si a ti te ha tocado la experiencia, pero yo que he estado haciendo clases y he tenido que trabajar en el diseño de diseño corporativo, diseño de imagen. Fíjate que los muchachos de hoy les cuesta mucho diseñar una carta o diseñar un sobre. Que es Hay algo como básico. jóvenes de veintitantos años que nunca han mandado una carta, nunca. Claro, No claro. existían, no las conocen. Sí, eso es. Entonces me No las, diseñan, me diseñan un sobre, me ponen una ventana y da lo mismo donde la coloquen la ventana. ¿Ah? mm.
saben que la ventana responde a un determinado tipo de documentos que en algún momento las grandes empresas hacían, ¿ah? Y que la ventana tenía que ir donde en el documento interior iba el nombre y la Claro, dirección. ¿Ah? tenía un sentido. Claro, no saben que eso, que de repente la esquina superior derecha, cuando tú ibas al correo, te la metían en una maquinita o ahí se ponían las estampillas. Sí, Tampoco claro. las conocen. Entonces, claro, o sea, te digo, es impresionante. Y yo le digo, bueno, pero ¿hay mandado alguna carta una vez? ¿Alguna vez? No, no he hecho nunca una carta. Bueno, yo Entonces, no mando cartas años, pues, pero, Oye, no, pero he claro. hecho la experiencia para las Pascuas de mandar tarjetas. Nosotros sabemos cómo funcionaban los sobres, la hoja carta, cómo Sí, tenían que diagramarse, dónde había ciertas zonas, que dónde iba la marca, dónde iba el nombre o el destinatario. uno ve en estas generaciones nuevas que también como no han tenido experiencia con las cartas, que me ha tocado ver acá en la oficina, cuando nos pasa un diseñador joven una tarjeta o un sobre, y está haciendo el diseño, digamos, y la tipografía es gigante. Y bueno, una tipografía que es cuerpo 20, cuerpo una cuestión gigante, pero es porque están trabajando dentro del computador. Y claro, no ven en la pantalla, yo pienso que eso es, no ven en la pantalla, digamos, que esto va a salir impreso. Después cuando lo imprimen se dan cuenta que, no sé, se fueron al chancho con la tipografía, porque están pensando dentro del computador y no pensando en la realidad de lo que es afuera, que la tipografía es un cuerpo 9, un cuerpo 10, diagramado, bonito, digamos, bien puesto ahí. Pero al diseñar el boceto, claro, tienen unos cuerpos gigantes, no tienen esa experiencia de tener la carta o tener el sobre como nos llegaba a nosotros. Y seguramente van a empezar a desaparecer. A propósito de sí. la además, las tarjetas de presentación. Pues. Pero sí, tampoco, pues, y además, pero las tarjetas que vendemos nosotros vienen con un sobre. O sea, ahí está el producto hecho. Pero a nadie se le ocurriría ir al correo y despacharla, ponerle en un timbre Claro. o estampillas que ven de repente, no existe eso. Oye, qué bonito mandar hoy día una tarjeta de presentación. Yo no se me ocurre, de repente. ¿Sabes qué? Voy No, a yo me refiero a tarjeta de salud, de tarjeta de cumpleaños, salud, matrimonio. tarjeta de salud. Voy a Sí, experimentar haciéndolo, fíjate. experimento lo van a causar una sorpresa Claro, increíble. claro, claro, porque algo tan común y tan. eh, Fíjate que me pasó la otra vez cuando viajamos, unas vacaciones afuera del país, digamos, en una ciudad, no voy a entrar en detalle, veía gente vendiendo tarjetas de salud hechas a mano, preciosas, Sí, preciosas, que con pop-up, con todo el cuento. Claro, y uno compramos varias, y quisimos mostrar, y después pensamos como señora, ¿y a quién le damos esto? no, Y hoy ahí día las tarjetas se entregan por mano, nadie piensa en el correo. claro, Además que un cacho ir al correo, hoy día están claro, dedicados a encomiendas, a otras cosas. Pero piensa tú, O José lo van Luis, a buscar a la oficina. sí, uno viajaba, si tú viajabas al extranjero, lo lógico Las era que tú postales, ibas a sí, mandar tarjetas a toda tu familia o amigos, y le mandar la tarjeta local. Hoy día mandáis un WhatsApp. no, además que uno sí, volvía y llegaba después la postal, a mí me pasó. ¿Mm? claro, que se demoran. A nosotros hicimos muchas postales, llegamos a tener una colección exageradamente de locos, teníamos 800 modelos postales de Chile, siendo que se vendía Santiago, Viña, Puerto Montt, qué sé yo, pero hicimos de todos lados. Y en un momento dejaron de venderse y nos quedaron como 500.000 postales. Y fuimos donde un mayorista en Estación Central y le ofrecimos todo el paquete. Las postales se vendían, qué sé yo, 500 pesos. Se la ofrecimos a 100 pesos. Y el caballero dijo, no, yo pago 10 pesos. Los 10 pesos era nada, entonces no fuimos. Po. Y Mira, después, sin saber qué hacer con las postales, nos encontramos, volvimos del caballero a vendérsela ya, le aceptamos los 10 pesos, no, ya me arrepentí. Y tuvimos que vendérsela a Sorepa y romperla. chuta, cosas que pasan. Oye, estamos acercando a la hora de finalizar el programa, digamos. ¿Tienes alguna pregunta, Juan Carlos? A ver, bueno, para los auditores, digo, Daniel
alcanzó a trabajar un poco también y nos recontactamos precisamente hace un par de años cuando él me mandó una serie de logos que él alcanzó a hacer. O sea, no es un hombre que no haya estado en el oficio de los diseñadores de marca. Y quería comentar eso, te digo, porque incluso yo tengo ahí y en nuestro pack de logos que tenemos a la espera ahí, hay varios logos de Daniel. Experiencias más juveniles, pero igual eran de bastante buen nivel. Así es, así es. Logo y afiche era lo que más hacía. Más todos los trabajos chicos que llegaban, que uno aceptaba cualquier cosa en esa época. Claro, hoy día estaría haciendo flyer, digamos, más que flyer, Claro. o comunicación, mejor dicho, comunicación para Instagram o Facebook, estaría haciendo posts, digamos, Seguramente. en redes sociales, como van cambiando los tiempos. Oye, bueno, hemos llegado al final de esta edición de Diálogos. Te quería agradecer por compartir tu experiencia, por compartir tu mirada, esta historia que pasó Messina Moreno, que quedamos conversando mucho rato de las tarjetas, porque encuentro maravilloso el tema. Además que mucha anécdota interesante, ¿no? Esto. Bueno, estamos cerrando. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por Yo les compartir. agradezco que me hayan considerado. Muchas gracias. Muy bien, pues. Lo estaremos Y si viendo. necesitan más información, con mucho gusto. Puedo contactarlo con Te vamos a Francisco Moreno y Juan Lazo, que eran los gestores de Messina y Moreno. sería ideal. Sería ideal Sí, hablar Juan con- Carlos bueno, con Juan Carlos le llevé a Juan Lazo un día para allá. Sí, a Juan Lazo yo lo conocía. Y el problema es que Juan Lazo vive, te digo, la verdad que... Vive en Pirque y Pancho Moreno vive en el Quisco. Pero Así hoy que día no no es tan fácil. podemos conectar fácilmente. Juan Carlos está en la sombra y parece una... Sí, está medio sí. oscuro. Es que estaba con la luz aquí de otro computador y de repente se fue. está Ya. como- Bien, pues. Un abrazo. Estaremos... Gracias. Ha sido un gusto. Que estén bien. Gusto, adiós. Chao, chao.